Ya revisaste en la clase pasada cuáles son los 3 elementos con los que puedes empezar a desarrollar tu creatividad de forma personal. No te voy a recordar cuáles son, déjame en los comentarios cuáles son, quiero revisarlo. Lo que vamos a hacer ahora es revisar cómo se alimenta esa creatividad de los elementos que están a nuestro alrededor. Vamos a hablar de recursos, vamos a hablar de hábitats y vamos a hablar de cultura. En el caso de recursos, aquí lo importante es que tú hagas las paces con todo aquello que no tienes. Vamos a dejar de pensar en lo que me falta y más bien voy a construir a partir de lo que sí tengo. Te pongo un ejemplo con el teatro. Se nota muchísimo cuando una compañía es amateur o no profesional, porque a lo mejor están armando una obra de época, rococó, y están tratando desesperadamente de hacer los vestuarios. Utilizan papel, utilizan otro tipo de vestuarios y tratan de adaptarlos, y al final se ve medio hecho, como que logras entender que están tratando de comunicarte, pero es evidente que no es la cosa verdadera. En cambio, compañías que a lo mejor tienen poco presupuesto, pero son profesionales, toman una decisión y dicen, no tenemos dinero, vamos a trabajar a partir de eso. No vestuarios, no escenarios y vamos a enfocarnos en las luces. Entonces tienes estas apuestas donde en escena vas a ver solamente algunos cubos negros en el fondo dando la idea de escenario y encuentras a tus actores vestidos de forma neutral, negro, a lo mejor con vestuarios medio deportivos, tratando de no llamar la atención. Y dices, venga, esta es la apuesta, este es el discurso creativo que está teniendo esta compañía. Están creando a partir de lo que sí tienen, en vez de estar tratando de convencernos de que algo que no tienen existe. Entonces, haz las paces, por favor, con todo aquello que no tienes y deja de desearlo. Trabaja con aquello, aunque sea muy poquito, trabaja con aquello que sí tienes. Vamos a continuar con la idea de hábitats. Hábitats responde a dónde estás. Y no solamente me refiero al espacio físico, también estoy hablando del espacio temporal. ¿En qué momento estás viviendo? ¿Cómo va a ser la jugada? ¿Cómo va a ser el movimiento a través del espacio y el tiempo mientras estás desarrollando tu idea? También va a definir mucho. En el caso, por ejemplo, de los cursos, dependiendo de la hora del día, es como vamos a definir nuestra jornada. Tenemos que adaptarnos al hábitat de grabación que tenemos. Y por último, tenemos la cultura. ¿Qué te une a los otros? Cuando hablamos de cultura, vamos a empezar a generar estos puentes, estos espacios de comunicación donde nos reunimos con otras personas. Esta cultura está dado por tus contextos, tu contexto político, tu contexto social, tu contexto tecnológico, espiritual, todas esas cosas que conforman una cultura o subcultura. En el caso de México, les pongo mucho el ejemplo. Si yo digo, acérquese y coma sus ricos y deliciosos, los mexicanos podrán completar esto en los comentarios. En el caso de Colombia, si yo digo arroz con... ustedes saben cómo termina esa frase. Y a lo mejor alguien que no pertenece a esa cultura no tiene ni idea de qué le estoy hablando, pero es todo ese subconsciente colectivo que nos une como mexicanos, que nos une como colombianos, que nos une como personas a las que les gusta algo en específico. La cultura entonces también va a ser una fuente inagotable para que tú empieces a tener tus propuestas creativas. Ya revisamos entonces los 3 elementos internos, imaginación, conocimiento y actitud. Ya tienes los 3 elementos externos que te van a alimentar, tus recursos, tus hábitats y tu cultura. Con todo esto junto, vamos a ir a hacer nuestro primer ejercicio guiado en la siguiente clase.